El hombre más inteligente del mundo mató a 3 millones de personas y no se arrepiente. No se esconde, no llora, no busca perdón. Cuando le preguntan si dudó, responde que ya sabía la respuesta 35 minutos antes de apretar el gatillo. Y acá está lo que nadie te cuenta de su historia. En el mundo que ocurre, su plan funciona. El mundo se salva. Entonces, la pregunta que vas a tener que responder vos, y no yo, es esta. El hombre que salvó al mundo matando a millones de personas, ¿hizo lo correcto o simplemente fue el genocida con mejores relaciones públicas de la historia? Adrian Blythe mató a 3 millones de personas en Nueva York y lo primero que hizo después fue preguntarle a Dr. Manhattan si había actuado bien. No preguntó si lo iban a atrapar, no preguntó si alguien lo iba a perdonar, preguntó si había hecho lo correcto, como si la respuesta pudiera todavía cambiar el peso de lo que acababa de hacer. Ahí está el problema real de Ozymandias, el que la mayoría de los análisis se saltean. No es un villano que necesita justificarse, es un hombre que genuinamente cree que salvó al mundo y esa certeza es más perturbadora que cualquier plan maligno. Porque si tiene razón, entonces la moral no sirve para nada frente a un problema lo suficientemente grande. Y si está equivocado, entonces el hombre más inteligente del planeta se volvió un asesino sin darse cuenta. Antes de continuar, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal y aprovechar para invitar a quienes quieran apoyar este proyecto a sumarse. Con la membresía van a tener acceso anticipado a los videos, contenido exclusivo y prioridad para solicitar temas, además de ser mencionados al inicio de cada video. La pregunta que sostiene todo no es si Ozymandias es malo. Esa pregunta es fácil y la respuesta es obvia. Mató gente inocente para lograr sus objetivos. La pregunta incómoda es otra. ¿Puedes estar moralmente equivocado y tener razón en los hechos al mismo tiempo? Watchmen construye una trampa filosófica perfecta. En el mundo del cómic, el plan de Blythe funciona. Estados Unidos y la Unión Soviética, al borde de una guerra nuclear que iba a terminar con la civilización, se detienen. El planeta entero se une contra una amenaza inventada. No hay ironía narrativa que lo desmienta. Ozymandias gana, y ese detalle, más que cualquier otro, es lo que hace que su historia siga incomodando décadas después. Para entender por qué Blythe llega a esa decisión, hay que entender qué tipo de hombre es antes de convertirse en villano. Adrian Blythe no nace con poderes, no lo muerde nada radiactivo, no sobrevive a un accidente cósmico, se entrena solo, viaja solo, dona toda su fortuna heredada y la reconstruye desde cero para probarse que puede lograrlo sin ayuda de nadie. Se convierte en el hombre más inteligente del mundo por elección, no por azar. Ese dato importa porque explica su forma de pensar. Si él puede rediseñar su propia vida por pura voluntad y disciplina, ¿por qué no podría rediseñar el destino de la humanidad entera? Su ego no nace de la vanidad, nace de haber comprobado una y otra vez que el control funciona. El psicoanálisis fácil diría que Ozymandias tiene complejo de superioridad, pero eso no explica nada, solo pone una etiqueta. Lo que realmente lo define es una soledad muy específica, la de alguien que dejó de ver a los demás como iguales hace tanto tiempo que ya ni siquiera lo nota. Cuando mirás el mundo desde una inteligencia que nadie a tu alrededor puede igualar, empezás a tomar decisiones sin consultar, porque consultar deja de tener sentido. No es que Blythe desprecia a la humanidad, es que dejó de creer que la humanidad pudiera salvarse a sí misma. Y ahí aparece la primera grieta real del personaje, confundió cuidar a la gente con decidir por ella. El dilema moral se vuelve más filoso cuando lo comparás con las otras dos figuras centrales de Watchmen. Rorschach representa la ley absoluta. Nunca negocias con el mal, cueste lo que cueste, aunque el mundo entero se destruya cumpliendo las reglas. Dr. Manhattan representa el desapego total. Si podés ver el tiempo entero de una vez, la moral humana nunca deja de importarte porque todo ya sucedió. Ozymandias es el único de los tres que sigue actuando como si sus decisiones importaran, pero se permite decidir que algunas vidas valen menos que otras si el resultado final lo justifica. Es el personaje más humano de los tres, y por eso mismo, el más peligroso. Hay una escena que resume mejor que ninguna otra el tipo de lógica que maneja Blythe. Cuando Night Owl le pregunta, ya con todo hecho, si en algún momento dudó, Ozymandias responde que hizo el cálculo en su cabeza 35 minutos antes de ejecutar el plan y que en esos 35 minutos ya sabía la respuesta. No hay arrepentimiento en esa frase, hay eficiencia. Ese es el detalle que convierte a Ozymandias en algo distinto a un villano clásico. No está atormentado por lo que hizo, está tranquilo, porque para él el problema ya estaba resuelto antes de empezar. La culpa para Blythe es un lujo que la gente indecisa se puede permitir. Ahí es donde el personaje se conecta con una pregunta muy vieja de la filosofía, aunque el cómic nunca la nombra directamente. ¿El resultado justifica el método sin importar lo que ese método destruya en el camino? Esta lógica tiene un nombre técnico, pero no hace falta usarlo para sentir el peso del dilema.
Si morir hoy 3 millones de personas evita que mueran 6.000 millones mañana, ¿es un crimen o es una decisión trágica pero correcta? El cómic no responde esa pregunta por vos, la deja abierta a propósito, y eso es lo que la vuelve insoportable. No hay una autoridad narrativa que te diga qué pensar, tenés que decidirlo solo, con la misma incomodidad que sintió Byte. El problema es que ese tipo de razonamiento, llevado al extremo, elimina algo fundamental, el consentimiento. Ozymandias nunca les preguntó a esas 3 millones de personas si estaban dispuestas a morir por la paz mundial. Decidió por ellas de la misma forma en que decidió por Rorschach, por Night Owl, por Silk Spectre y por Doctor Manhattan, por el planeta entero. Ahí aparece la verdadera contradicción del personaje. Se presenta como el salvador de la humanidad, pero actúa exactamente como los tiranos que dice combatir, tratando a millones de personas como una variable dentro de una ecuación. La diferencia entre un héroe y un dictador ilustrado a veces es simplemente el marketing. Hay algo todavía más incómodo en el final de la historia, y es lo que realmente convierte a Ozymandias en un personaje evergreen en lugar de un villano de época. Su plan funciona solo si nadie descubre la verdad. Toda la paz mundial que logró depende de una mentira que tiene que sostenerse para siempre. No construyó una solución, construyó una ilusión con fecha de vencimiento, sostenida por el silencio de 4 personas que juraron no hablar. Rorschach, el único que se niega a mentir aunque eso signifique morir, se convierte en la amenaza más peligrosa para el plan. No por venganza, sino porque representa lo único que Byte no controla. Alguien dispuesto a decir la verdad, incluso si el mundo se hunde con ella. Doctor Manhattan termina matando a Rorschach para proteger el secreto de Byte, y esa decisión dice más sobre el universo de Watchmen que cualquier discurso. Ni siquiera el ser más poderoso y aparentemente neutral de la historia puede quedarse al margen del dilema. Todos terminan siendo cómplices de algo que no eligieron completamente. Ese es el verdadero logro narrativo de Ozymandias como personaje. No solamente tomó una decisión imposible, contaminó moralmente a todos los que lo rodeaban, obligándonos a elegir entre la verdad y la paz. Nadie sale limpio de esta historia, ni siquiera los que se oponían al plan desde el principio. Conviene detenerse en un punto que suele pasarse por alto. Byte no actúa con odio hacia nadie en particular, no es un personaje que busca destruir por placer, como sí ocurre con otras figuras del género. Su motivación es casi administrativa, casi fría, y esa frialdad es lo que genera más rechazo que cualquier acto de crueldad explícita. Es más fácil condenar a alguien que disfruta haciendo daño que a alguien que hace daño calculando posibilidades. La crueldad emocional tiene un rostro reconocible. La crueldad racional, en cambio, se disfraza de responsabilidad. Y eso la vuelve mucho más difícil de identificar cuando aparece en la vida real, fuera de los cómics. Ahí está quizás la razón por la que Ozymandias sigue generando debate después de casi 40 años de publicado. No representa un miedo fantástico como un alien o un dios enojado. Representa un miedo completamente humano, el de las decisiones que se toman en nombre del bien común sin preguntarle a nadie más. Gobiernos, corporaciones, instituciones enteras funcionan bajo la misma lógica que Byte aplicó a escala planetaria, solo que con consecuencias menos visibles. Cada vez que alguien con poder decide qué es lo mejor para millones de personas sin consultarlas, aparece una versión reducida del mismo dilema. Ozymandias no inventó ese patrón, simplemente lo llevó al extremo más honesto posible. Compararlo con otros personajes que ya cargan con ese tipo de contradicción ayuda a entender mejor su lugar específico dentro del género. Magneto actúa desde el trauma directo, desde algo que le hicieron a él primero. Batman actúa desde la obsesión personal de controlar un caos que no puede aceptar. Ozymandias no tiene ese origen emocional inmediato. Su trauma, si existe, es más abstracto, la certeza de que el mundo, dejado a su suerte, siempre termina destruyéndose. No actúa por venganza ni por dolor propio, actúa por prevención, y ese matiz lo vuelve más parecido a un ingeniero resolviendo un problema de sistemas que un héroe o un villano tradicional. Esa frialdad de ingeniero es también su mayor virtud y al mismo tiempo su condena. Es capaz de ver patrones que nadie más puede ver, de anticipar consecuencias que escapan a cualquier otro personaje del cómic, pero esa misma capacidad lo aísla completamente de la experiencia humana promedio, la de vivir sin saber qué va a pasar mañana. Byte vive en un estado permanente de certeza que lo aleja de cualquier posibilidad de duda genuina. Y sin duda, no hay lugar para el arrepentimiento real. Su inteligencia, la misma que lo convirtió en un genio admirado, es la que finalmente lo convierte en alguien incapaz de sentir el peso completo de lo que hizo. Hay una lectura incómoda que rara vez se menciona, y es la del elitismo que sostiene todo el plan de Ozymandias.
Nunca consideró someter su idea a un debate público, a un consenso, ni siquiera a la opinión de otros héroes con los que había trabajado antes. Decidió en soledad, porque en el fondo cree que la mayoría de las personas no está capacitada para tomar decisiones de esa magnitud. Esa creencia no es neutral, tiene una historia larga y peligrosa, la de quienes justifican decisiones autoritarias apelando a su propia superioridad intelectual. Ozymandias no se ve como un tirano porque nunca buscó poder político formal, pero ejerció el poder más absoluto que existe, el de decidir quién vive y quién muere sin rendir cuentas a nadie. El final del cómic agrega una capa todavía más perturbadora. Después de que todos acuerdan guardar el secreto, Bite le pregunta a Dr. Manhattan si al final hizo lo correcto. Y Manhattan, que puede ver el tiempo entero, responde algo que suena a certeza pero que en realidad es una trampa. Nada termina nunca. Esa respuesta destruye por completo la paz que Bite cree haber logrado. Si nada termina, entonces su plan no resolvió el problema, solamente lo pospuso. Toda la certeza que sostenía su decisión, ese cálculo de 35 minutos que lo convenció de actuar, queda reducida a una ilusión temporal. El genio que creyó controlar el destino del mundo termina descubriendo que ni siquiera controló el final de su propia historia. Lo que hace que Ozymandias siga siendo relevante no es la escala del crimen que comete, sino la lógica perfectamente razonable que usa para llegar hasta ahí. Nadie que escuche su argumento paso a paso puede decir que es estúpido, ni siquiera que es completamente irracional. Es coherente, es lógico, y ahí está el verdadero terror del personaje. Los peores errores morales de la historia casi nunca fueron cometidos por gente que se creía villana. Fueron cometidos por gente convencida de estar salvando algo. Ozymandias no es aterrador por ser un genio que mató a millones. Es aterrador porque cualquier persona lo suficientemente inteligente y lo suficientemente sola podría, en teoría, convencerse de hacer exactamente lo mismo. Quizás el verdadero conflicto de Ozymandias nunca fue entre salvar al mundo o destruirlo. Fue entre ser el hombre que resuelve el problema y ser el hombre que tiene que vivir con la solución. Adrian Bite ganó la partida más grande que un ser humano puede jugar y descubrió, demasiado tarde, que ganar no le devolvió la certeza que buscaba. Se convirtió en el hombre más inteligente del mundo para demostrar que podía controlarlo todo, y terminó descubriendo que ni siquiera el control absoluto alcanza para estar en paz con lo que hiciste. Esa es la pregunta que queda flotando después del video, la que probablemente no tiene una respuesta cómoda. ¿Preferirías vivir en un mundo salvado por una mentira o en uno destruido por la verdad?